Muy buenas tardes para todos, muy buenas noches. Estamos tan contentos de volvernos a ver y de compartir entre nosotros. Estamos saludándonos y preguntando y recibiendo buenas noticias, mayormente unos de otros, y eso nos alegra mucho, ¿vale? Por otro lado, estamos con el corazón acongojado por lo que ha sucedido en Venezuela y orando fervientemente al Señor y pidiendo por la situación allí terrible de tantos venezolanos, hermanos en Cristo seguramente, que han sido afectados por esta catástrofe. Y nada, solo nos queda orar y apoyar en lo que se pueda también. Aquí en España se comienzan a mover ya muchas asociaciones que recaudan dinero, algunas evangélicas también, a través de las cuales podemos enviar ayudas. Estamos esperando también recibir casos concretos, noticias de iglesias o de hermanos que necesitan reconstruir su casa, etcétera. Y entonces generalmente el pueblo de Dios responde ante estas situaciones tan límites, ¿no? Y tan terribles. Por otro lado, pensando más en nosotros, hoy llegamos al final de este nivel que solo tiene 6 clases y nos despedimos ya hasta el mes de septiembre, ¿vale? Así que vamos a mantener solamente los encuentros de los miércoles, al menos durante el mes de julio. Tal vez agosto, no lo sabemos todavía. Eh, con Eli tenemos que salir a campamentos, a actividades de la familia y también unos días de descanso personal. Y eso nos va a tener por lo menos tres semanas fuera. Entonces no sé si alguien se podrá hacer cargo en el mes de agosto de seguir adelante con el encuentro de los miércoles. Ya lo iremos avisando. Pero sí, en septiembre nos reencontramos y el tema va a ser fundamentos del hogar, ¿vale? Ya vamos a tratar este tema eh, mirando bíblicamente los conceptos que la palabra nos da para aplicar en la vida del hogar, desde el matrimonio, la comunicación, la disciplina de los hijos, etcétera, etcétera, tantos temas que creemos relevantes y necesarios. Así que esperamos que el Señor nos guíe, nos dirija y podamos en septiembre comenzar una nueva etapa de estos fundamentos que tanto bien nos han hecho. Yo la verdad que estoy muy agradecido al Señor de la respuesta, no solo presencial, sino también de tantos otros hermanos que pueden ver la grabación durante la semana, pero no solo porque lo vean, sino también porque me hacen saber cuánta bendición ha derramado el Señor sobre sus vidas con estos estudios. Y eso es precisamente lo que más me motiva y lo que me ha hecho seguir adelante, respondiendo a este llamado que el Señor me dio hace unos años atrás de ofrecer esta clase de discipulado que entiendo necesitamos y necesitáis, ¿eh? Es algo que todos necesitamos en nuestra vida cristiana. Muy bien, estoy intentando, porque aquí tengo, os voy a volver a dar el silencio a todos, ahí está, para que todo quede cerrado. Muy bien, vamos a invocar el nombre del Señor y entrar entonces a esta última lección, Cristo el Rey. Amado Padre, gracias queremos darte por tu misericordia hacia nosotros. Gracias por la persona del Señor Jesucristo, tan hermosa, tan bella, con tantos aspectos preciosos, Señor, que nos hacen amarle, poder confiar en Él y reconocer el privilegio maravilloso de tenerle en nuestra vida. Cuánto deseamos verle cara a cara y contemplar su hermosura en esa perfección en la eternidad. Oh Señor,
clamamos, ven pronto. Y más cuando vemos a un mundo, Señor, tan convulsionado. Queremos clamar en esta hora por los hermanos allí en Venezuela y tantas personas, Señor, que están sufriendo en este momento la pérdida de sus hogares, de todo lo que poseían. Oh Señor, pero lo peor también es la pérdida de vidas y sobre todo saber que quizás algunos están todavía en situaciones de estar sepultados allí bajo los escombros de los edificios. Qué terrible situación, Señor, que tú consueles, que tú bendigas, que tú obres, Señor, para tanta gente que está trabajando y también poniendo en peligro sus propias vidas para salvar vidas ajenas. Señor, sabemos que estas son oportunidades también para que tu pueblo se movilice y pueda llegar con el consuelo que solo Dios puede dar a los corazones quebrantados, Padre. Ponemos todo esto en tus manos y ahora, Señor, abrimos nuestros corazones para mirar tu palabra y considerar la persona de Jesucristo como Rey. Ayúdanos a hacerlo, ahora lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a compartir la pantalla. Vamos a habilitar el sonido también para que me podáis escuchar. Y tenemos aquí la presentación de este nivel del que hoy nos vamos a despedir. Muy bien. ¿Quién es Jesucristo? Aquí tenemos los falsos y verdaderos, la imagen de un rey que nos ilustra esa hermosa perspectiva que la palabra de Dios nos da acerca del Señor Jesucristo. El texto base lo tenemos en el costado allí en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, donde la Reina Valera 60 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable o admirable consejero, como traducen otras versiones, Dios fuerte o Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El título de esta clase es El Rey que viene. Aunque Cristo nació en una familia humilde y comenzó su vida como carpintero, Isaías profetizó algo especial sobre su nacimiento. Este bebé tan pequeño no solo iba a ser adorado por los pastores y los magos, sino que algún día también iba a llevar el reino de Dios sobre sus hombros y ser aclamado como príncipe de paz. Este único versículo, hermanos, Isaías 9:6, contiene la prueba perfecta de la deidad del Mesías. Aquí tenemos encapsulada la doctrina de la encarnación, que era el escollo para los opositores judíos de Jesús. Tristemente, el pueblo judío no supo entender estos textos tan maravillosos y que nos anticipan ese plan maravilloso que estaba en el corazón de Dios, que se haría un hombre en la persona de Jesucristo. El sorprendente conquistador que obra la asombrosa victoria que se describe a partir del versículo 1, aquí en este capítulo 6 de capítulo 9 de Isaías, se revela como un niño dado, un hijo nacido, descrito de forma inolvidable en una cadena de 4 versos que mezclan su humanidad y su deidad en un maravilloso equilibrio. La humanidad del Salvador se establece en las primeras palabras, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado.
el hecho de que ha venido por nosotros para beneficiarnos, también se está estableciendo en estas palabras. Como más tarde el ángel diría a aquellos pastores en las afueras de Belén, en los campos de Belén, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Lucas capítulo 2, verso 11. Así que ese sorprendente conquistador será un niño nacido, un hijo dado. Y aquí tenemos la combinación de Cristo en su debilidad como un cordero, pero también en estos títulos se revela su poder, cosa que se hará más tarde también en Apocalipsis 5, donde se hablará precisamente del Hijo de Dios como un cordero, pero a la vez se le verá como un león poderoso. Ese misterio infinito de la fragilidad del Dios encarnado. Ahora, sobre los hombros de este niño recae el peso del gobierno de su pueblo. Él, podemos añadir aquí, él es por fin la respuesta a la búsqueda de un gobierno perfecto y duradero. Notemos el texto que tenemos aquí. Sus hombros soportarán ese peso y no se doblarán. Jesús lo diría en Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces comienza una maravillosa descripción. Admirable consejero. La palabra traducida admirable se refiere a la capacidad de obrar señales sobrenaturales. Por ejemplo, cuando en Éxodo capítulo 3 y verso 20, Dios dice, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país. Esa es la idea que tenemos aquí cuando habla de un ser admirable, admirable consejero. Y justamente la palabra consejero se refiere a consejos sabios, como harían los consejeros del rey. Pero luego también agrega Dios poderoso. La palabra atribuida a alguien que es un niño nacido recalca, como hemos dicho, la doctrina de la encarnación. Jesús era un bebé humano, pero es llamado poderoso Dios. Y la palabra traducida poderoso era una palabra común para los hombres fuertes, los guerreros capaces de imponerse por su destreza militar. Es una palabra natural, pero seguía siendo descriptiva de un gran poder. Y la palabra que se traduce como Dios era absolutamente divina. Es la palabra más común en la Biblia hebrea para designar a la deidad. Y luego dice Padre eterno. Nuevamente, una mezcla de lo natural con lo sobrenatural. El título de Padre es obviamente una palabra cotidiana, pero al estar unida a la palabra eterno lo convierte en sobrenatural. Un Padre está desde la eternidad pasada y seguirá siendo un Padre para siempre. En Miqueas 5:2, que nos decía Zulma que tiene que hablar de Miqueas 5 hoy con las mujeres, está este texto, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Así que atribuir la paternidad a Jesús no es lo más usual, porque generalmente reservamos ese término para Dios Padre, porque en el contexto de la Trinidad Jesús es hijo, pero Jesús desempeña un papel paternal hacia sus discípulos. De hecho, a menudo utilizaba la palabra hijo o hija cuando se dirigía a otros afectuosamente. Por ejemplo, en Mateo 9:2 dice que le llevaron un paralítico en una camilla
Y al ver Jesús la fe, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego en Mateo 5:34, Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado, a esa mujer que había tocado su manto. Así que vemos al Señor Jesús de alguna manera en una figura paternal. Y luego también el texto nos dice el cuarto título de este niño o hijo, príncipe de paz. Jesús reina como príncipe, una palabra común para designar un funcionario de gobierno. Allí en Isaías 34 la encontramos cuando habla de los príncipes, y en el capítulo 49 también dice, se levantarán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por causa del Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así que esto es lo que la mayoría de los reyes conquistadores belicosos, conquistadores y que lo hacen con la espada, con ejércitos, generalmente no pueden traer. Pero Jesús habla de paz a sus discípulos después de la victoria de la resurrección. Y en Juan 20:19 encontramos que el Señor se presenta en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y luego en el verso 21 les vuelve a decir, paz a vosotros. Y en el verso 26 otra vez llega con las puertas cerradas, se pone en medio y les dice, paz a vosotros. Anteriormente les había dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que Jesús da la paz eterna de Dios y precisamente es un resultado directo de su muerte en la cruz. Recordad lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Así que este es el conquistador sobrenatural que viene a gobernar. ¿Cuál es la naturaleza de su reino perfecto? Si seguimos leyendo en Isaías 9, el verso 7 lo va a describir de una forma magnífica. La Nueva Versión Internacional dice, se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Esa es una buena traducción, pero la Nueva Biblia de las Américas traduce el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. ¿Qué es el aumento del gobierno de Cristo? ¿Cómo es que no tendrán fin? La palabra hebrea que se traduce como aumento es la palabra inmenso y da un sentido de abundancia siempre creciente, de multiplicación. Así que el reino de Cristo se caracterizará por la multiplicación interminable de la prosperidad que hemos de conocer cuando Él reine sobre todas las cosas. Así que volviendo entonces a nuestro manual, la última frase de en nuestra primera página dice, en esta lección veremos lo que la Biblia dice sobre Jesucristo, el Rey que viene. ¿Qué dijo el ángel a María en Lucas 1:31, 33 sobre el futuro de su Hijo Jesús? Pues le dijo que será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará para siempre. O su reino, dice el verso 33, no tendrá fin. Así que al hablar del trono de David su padre, es una profecía de que Jesucristo, un descendiente del rey David, iba a reinar sobre Israel para siempre. La historia nos dice que Jesús vino a presentarse como el rey prometido a Israel, pero en lugar de ser aclamado, fue rechazado y crucificado.
Esto no quiere decir que las profecías sobre él no se han de cumplir, solo que tendremos que esperar un poco más. Y de esto nos habla Pablo en Filipenses 2, 7 y 8. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los seres humanos, se humilló a sí mismo en la condición de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios le exaltó. Así que, ¿qué nos dice este texto? Que renunció a sus privilegios divinos para ser un esclavo y se humilló en obediencia para morir en una cruz, como morían los criminales. Así que Jesús vino como un siervo humilde y la máxima expresión de esto fue su muerte en la cruz. Pero, ¿termina allí la historia o viene algo más? Bueno, Filipenses 2.9 dice, por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, aunque fue rechazado en el pasado, ¿cómo será recibido en el futuro? En su nombre se doblará toda rodilla, confesándole como el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que esa exaltación de nuestro Señor comenzó con la resurrección. De ahí en adelante Dios fue el que obró. Los hombres le hicieron lo peor que podían al Salvador, pero Dios lo exaltó y lo honró. Los hombres le proferían insultos para ridiculizarlo, mofarse de él, pero el Padre le dio un nombre glorioso. Y así como en su humillación se le dio el nombre de Jesús, como le dijo el ángel a María, Mateo 1:21, en su exaltación se le dio el nombre de Señor. Y esto lo proclama Pedro en su predicación en Hechos 2, capítulo 2, verso 32 al 36, donde dice, habiendo sido él enaltecido a la diestra de Dios, y tras haber recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Así les predica Pedro en Hechos 2, 32 a 36. Resucitó de los muertos y retornó victorioso al cielo, ascendiendo al trono del Padre. Su exaltación incluyó autoridad soberana sobre todas las criaturas, en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará ante él. Esto ya lo anticipaba también Isaías capítulo 45, dice, verso 23, lo juré por mí mismo, de mi boca salió una sentencia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y doblará y jurará toda lengua. Así que la frase debajo de la tierra es posible que se refiera a los perdidos, ya que la familia de Dios está en el cielo o en la tierra. Pero un día toda rodilla se doblará ante él y confesará que él es el Señor. Es posible que la gente hoy se incline, lo confiese y reciba el don de salvación. Romanos 10, 9 y 10. Doblar la rodilla delante de él hoy significa salvación. Doblar la rodilla delante de él en el juicio ante el trono blanco significará condenación. Ya no habrá oportunidad. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Así que es el momento de confesar con nuestros labios, con nuestra boca, para salvación, que Jesucristo es el Señor, y creer en nuestro corazón
que Dios lo levantó de los muertos. ¿Podemos decir que toda rodilla está doblada ante Cristo hoy en la tierra? Obviamente no. El mundo le desprecia. Más bien, ¿cuál es la condición del mundo hoy? Es la de un caos total. Guerras, hambres e injusticia. Vivimos en un mundo que está en guerra contra Cristo y sus leyes. Muchos lo rechazan de plano, mientras otros profesan seguir a Jesús, pero tristemente sus vidas reflejan otra realidad. Ahora bien, el manual nos lleva a hablar del reino de Dios. Según Jesús hablaba sobre el reino de Dios, no se ve un reino visible. Hoy Cristo reina en los corazones de sus seguidores. ¿Cuál es la prueba que demuestra que uno se ha sometido al reino de Cristo en su vida? Bueno, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que cuando se hace verdaderamente la voluntad del Padre que está en el cielo, no se trata de hablar, sino de hacer. Obedecer es la prueba de tener fe verdadera. Por lo tanto, no podemos decir que Cristo es nuestro rey si no hacemos lo que Él dice. A un rey hay que sujetársele. ¿Mm? Así que tenemos que someternos a Él. A veces hay personas que hablan bien de un deporte, de lo que es un buen juego, pero eso no quiere decir que ellos puedan jugar bien. Al contrario, muchos críticos del fútbol, ahora estamos en los días del Mundial, hay personas que no juegan ellos al fútbol. Otros ya no lo hacemos, lo hicimos en algún momento. Ahora, no todo aquel que habla del cielo pertenece al cielo, al reino de Dios. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto, no que solo nos expresemos con corrección. Nuestro hogar, nuestra vida, tiene que estar edificada sobre la roca. Allí en Mateo 7 el Señor estaba hablando de estas cosas. Lo que hacemos no puede separarse de lo que creemos. El Señor allí en Mateo 7 dio varias ilustraciones, dos sendas, dos árboles, y concluye su mensaje con la ilustración de dos constructores y sus casas. Los dos caminos ilustran el comienzo de la vida de fe. Los dos árboles ilustran el crecimiento y resultado de la vida de fe. Las dos casas ilustran el final de la vida de fe, cuando Dios juzgará todas las cosas. Hay falsos profetas en la puerta que lleva a la senda ancha, facilitando la entrada de la gente, pero al final de ese camino hay destrucción. La prueba final no es lo que pensamos de nosotros mismos ni lo que otros piensan. La prueba final es ¿qué dirá Dios? ¿Cómo nos preparamos para el juicio? Haciendo la voluntad de Dios. La obediencia a su voluntad es la prueba de la verdadera fe en Cristo. Y la prueba no consiste en palabras ni en decir Señor, Señor, sin obedecer sus mandamientos. Qué fácil es aprender un vocabulario religioso, aprender de memoria versículos bíblicos y cánticos espirituales, pero no obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida personal. Cuando alguien nace de nuevo, tiene el Espíritu de Dios viviendo en su interior, que le capacita para saber y hacer la voluntad del Padre. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y ese amor me motiva a obedecer a Dios y ser un siervo de los demás.
¿A qué se compara el reino de Dios en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32? Bueno, aquí el Señor les da otra parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Así que lo que está diciendo aquí es que es como una semilla de mostaza. Aunque es la más pequeña, crece y viene a ser la más grande de las hortalizas. Para muchos hoy ser un seguidor de Cristo es de poca importancia. Prefieren buscar la aclamación de amigos, las comodidades de sus bienes, pero con el tiempo verán que lo importante no es lo que se ve, sino lo invisible. El que se une a Cristo está en algo grande, es parte del equipo ganador. Y aquí en Mateo 13, los versículos 45 y 46, el Señor compara el reino de Dios a un comerciante que buscaba las mejores perlas, las perlas preciosas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todas sus posesiones y la compró. Esta parábola es muy hermosa, junto con la anterior, que está en el verso 44, donde dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahí tenemos a una persona que vende todas sus posesiones para adquirir otro campo donde había un tesoro escondido. Aquí en la perla del gran precio, en el verso 45, tenemos a uno que buscaba buenas perlas y que halló una que era muy cara, pero vendió todo lo que tenía y la compró. Y yo quiero compartir con vosotros una ilustración que he usado a lo largo de muchos años, que aparece en uno de los libros de Charles Swindoll. Se trata de un comerciante que ve una perla y le pregunta al vendedor cuánto cuesta esta perla. Quiero tenerla. Bueno, dirá el vendedor, es muy cara. Bien, pero ¿cuánto cuesta? Insistimos. Es muy, muy cara, le dice el vendedor. ¿Piensa que podré comprarla? Por supuesto, cualquiera puede adquirirla. Pero es que no me acaba de decir que es muy cara. Sí. Entonces, ¿cuánto cuesta? Y el vendedor responde, todo cuanto usted tiene. Entonces, el hombre piensa unos momentos, como el comprador de esa perla, y dice, muy bien, estoy decidido, voy a comprarla. Perfecto, le dice el vendedor, ¿cuánto tiene usted? Hagamos cuentas. Muy bien, tengo 5 millones en el banco. Bien, 5 millones. ¿Qué más? Bueno, eso es todo cuanto poseo. A ver, ¿no tiene ninguna otra cosa? Bueno, tengo algún dinero en efectivo en el bolsillo. ¿Cuánto asciende? Me pongo a hurgar en los bolsillos y digo, bueno, tengo 100, 200, 800.000 pesos. Aquí está todo. Estupendo. ¿Qué más tiene? Oh, ya le dije, eso es todo. ¿Pero dónde vive? Nos pregunta el vendedor. En mi casa. Tengo una casa. Muy bien. La casa también. Me dice mientras toma nota de la casa. Hombre, ¿quiere decir que tendré que vivir en la casilla rodante o en la caravana? Ah, con que tiene una casilla rodante, una caravana, la casilla también. ¿Qué más tiene? Oh, pero es que si le doy la casilla tendré que dormir en el coche, en el auto. Ah, sí que también tiene un coche. Bueno, a decir verdad, tengo un auto y un ciclomotor. Perfecto. Ambos pasan a ser míos. ¿Qué otra cosa? Mire, ya tiene mi dinero, mi casa, mi auto, mi casilla. ¿Qué otra cosa quiere?
¿Es solo? ¿No tiene a nadie? Bueno, sí, tengo mi esposa y 2 hijos. Excelente, su esposa y sus hijos también. ¿Qué más? No me queda ninguna otra cosa, ahora estoy solo. De pronto el vendedor exclama, ah, pero me estaba pasando algo por alto. Usted, usted también pasa a ser de mi propiedad. Esposa, hijos, dinero, coche y usted también. Y luego añade, preste atención, por el momento le voy a permitir que use todas esas cosas, pero no se olvide que son mías y que usted también me pertenece y que toda vez que necesite cualquiera de las cosas de que acabamos de hablar, debe dármelas porque yo soy el dueño. Y esta ilustración acaba con esta frase. Así ocurre cuando se es propiedad de Jesucristo. ¿Qué le dice esta parábola sobre el valor de pertenecer al reino de Cristo? Pues el reino de los cielos es algo por lo que vale la pena perderlo todo. Pertenecer a ese reino es ganar lo más valioso. Es ganar a Cristo. Claro, la historia del hombre que encuentra un tesoro en un campo, como hemos visto que está en el versículo anterior, puede sonar extraña a nuestros oídos. Pero claro, recordemos que Jesús está hablando de o contando una parábola en una época donde no existían los bancos ni las cajas de seguridad. En su lugar la gente simplemente enterraba sus mayores posesiones en un lugar remoto. Y claro, la gente a veces incluso se moría, ¿no? Y las cosas quedaban allí olvidadas. Y este hombre lo encuentra y nos lleva a la parábola de la perla sin precio, que comunica ambas una verdad similar. La perla que encuentra supera con creces sus expectativas, tanto para los que buscan como para los que sorprenden. El reino de los cielos es algo por lo que vale la pena perderlo todo. Hay una gran recompensa al someterse al gobierno redentor y al reino de Dios en Cristo. Y esta recompensa es mayor que todo lo que el mundo ofrece. Jesús lo diría, ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Así que Pablo lo dice claramente en Filipenses 3, considero todo como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Jesús y el reino al que nos llama son mejores que el dinero, que la salud, que la fuerza, incluso que nuestras propias familias. Cristo es supremamente satisfactorio, de tal manera que si perdemos todo en esta tierra, pero obtenemos el reino de los cielos, es un buen intercambio. Nada en la eternidad podrá quitarnos ese gran tesoro. ¿Qué se requiere para entrar en el reino de Dios? Bueno, ya Jesús se lo dijo a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. El nacimiento espiritual ocurre cuando alguien recibe a Cristo por fe como su Salvador y se convierte en un hijo de Dios. Mateo 6:33 manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto a nuestro deber como ciudadanos del reino de Cristo? Que debemos anteponer el reino de Dios
a todas las demás cosas en la vida. Todo en nuestra vida debe estar bajo el dominio del reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33, significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo, servirle y obedecerle en todo. ¿Qué es lo más importante para ti, hermano, hermana, que me estás escuchando? Habrá personas, objetos, metas y otros deseos que compitan en cuanto a prioridad. Cualquiera de estos puede sacar a Dios del primer lugar. Si no decidimos clara y enfáticamente darle al Señor el primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida. Lo primero es buscar el reino, someterse a Cristo como mi rey. Él debe ser primero, por encima de cualquier otra cosa. ¿A cuál reino pertenezco? ¿Ya tengo mi pasaporte para el cielo? ¿Quién manda en mi vida? En vista de todo esto, cada uno debe preguntarse a sí mismo, ¿pertenezco al reino de Dios? ¿Soy ciudadano? Y cada uno habrá de responder en la casilla que corresponde. ¿Estoy viviendo como ciudadano fiel? ¿Quién manda en mi vida? Si desea estar más cerca al rey, medite en conversando con mi rey. Y lo tenemos allí en una oración de entrega. Oh mi Rey Jesús, te reconozco como el Creador y Supremo sobre toda la creación. Me humillo ante tu poder y majestad. Te invito al trono de mi vida. Controla mi mente para que aprenda a pensar como tú y mis pies para que sigan tus pasos. Pido que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados. Quiero proclamar tu gloria cuando vengas a reinar. Deseo tu mano, tu mando, tanto en mí como en el mundo entero. Oh Rey eterno, espero con gozo el día cuando toda rodilla se doble ante ti. Las naciones se hunden en confusión e injusticia. Sus habitantes dudan y se burlan de ti. Creen que son tan importantes y sabios como si el universo girara alrededor de ellos. Así era yo también, pero me di cuenta que solo soy un pececito pequeñito en tu mar grande. Me siento presionado por el mundo, pero quiero amoldarme, que quiere amoldarme a sus costumbres. Ayúdame a resistir la tentación de seguir a otro rey o a declararme rey de mi propia vida. Tú eres mi esperanza para el presente y para la eternidad. Tu humilde siervo. Así que creo que tenemos aquí una hermosa oración que espero que cada uno de vosotros pueda firmar. Se nos invita a volver a la página 17, donde hemos ya leído, algunos incluso me mandasteis la foto, mi rey viene, he aquí que viene con las nubes. Y allí se nos habla de esta expectativa maravillosa, se nos presentan estos versículos de Filipenses 2, Apocalipsis 1, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19, donde se ve al Señor con ese nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que aquí tenemos también algunos ya hicieron esta tarea. Si no la hiciste, la puedes repasar y leerla, porque sin duda que esto nos hace pensar en esta bendición maravillosa que tenemos de ser hijos de Dios y esperar la venida del Rey de Reyes. Todos lo verán venir, lo que ahora es invisible será visible para todos.
será reconocido en toda la tierra y en los cielos como Rey de Reyes. Antes de establecer su reino, juzgará con furor a las naciones, se lamentarán cuando se den cuenta que están del lado equivocado, pero será demasiado tarde. Su mando no tendrá fin, jamás habrá constancia, no como la inestabilidad e inseguridad del mundo actual. Habrá seguridad, habrá firmeza. Así que con esto llegamos al final de esta última clase y hermoso tema, Cristo el Rey. Muy bien, hermanos, pues nos despedimos con oración. Quiero orar por vosotros para que el Señor os guarde también estos 2 mesitos que no nos vamos a ver. Que sepáis que me podéis escribir, que si necesitáis algún consejo, alguna oración, que podemos estar en contacto, que no significa que nosotros apagamos el teléfono y no queremos saber nada. Nuestra tarea pastoral y nuestro corazón está con vosotros. Vamos a seguir orando por vosotros y, y esperamos, Dios mediante, que en septiembre, al comenzar con Fundamentos del Hogar, seamos mucho más en directo de lo que somos ahora. ¿Vale? Padre, gracias por este tema, gracias porque eres el Rey en nuestra vida. Qué maravilloso es conocerte, Señor, y darle a nuestra vida un sentido, un propósito, una razón, saber que no hay nada mejor, no hay nada en el mundo que valga lo que vales tú. Tenerte, Señor, en el corazón, tener la seguridad de la vida eterna. Oh Padre, gracias por el Señor Jesucristo, por ese niño que nos fue dado, ese hijo que entregaste, Señor, para nuestra salvación. Él es el Dios poderoso, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. Señor, bendícenos en estos meses de no estar reuniéndonos los viernes. Extiende tu mano poderosa sobre cada uno y, Señor, que tu presencia resplandezca sobre nuestras vidas cada día. Te alabamos, te adoramos, te honramos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, a medida que me vayáis mandando las tareas finales, os iré enviando también la certificación de este nivel. Que el Señor os bendiga. Adiós, buen fin de semana.